¿Cómo están, queridos hermanos? ¿Cómo están todos y cada uno de ustedes? Hacemos esta transmisión para compartir con ustedes, para poder transmitir lo que hemos recibido durante todo este tiempo. Y esperamos que todos los que se añadan a esta transmisión puedan ser bendecidos por Yahweh mediante su palabra y a través de Yahshua, su santo Hijo. Así es que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes en estos momentos. Eh, no hicimos el aviso que diariamente hacemos cuando salimos al aire. Encontramos que era prudente hacerlo y por eso hicimos esta transmisión. Así es que si en este minuto te has dado cuenta de que estamos en vivo, bueno, infórmales a otros y comunícales que estamos ya transmitiendo para que puedan añadirse, ¿no?, a la señal y así podamos todos recibir la impartición que Yahweh nos tiene preparado en esta oportunidad. Así es que de verdad los motivo y los animo a que puedan estar todos en paz, en amor y en expectativa de todo lo que va a acontecer, ¿no? Y es lo que queremos anunciar a través de la palabra de Yahweh. Un saludo fraterno a todos los hermanos y amigos que nos siguen. Un saludo a toda la gente que nos pregunta por interno cómo estamos, cuándo vamos a estar compartiendo la palabra. Así es que un abrazo para ustedes y para toda la gente que se preocupa por nosotros, ¿no? Y que está pendiente de lo que estamos compartiendo. Muchas gracias por el cariño, por el afecto, por su preocupación, por sus oraciones, por nosotros. Muchas, muchas gracias. Y bueno, y a todos los demás que se encuentran con este video también reciban Shalom, la paz de Yahweh en sus vidas, en sus familias, y que puedan seguir recibiendo más y más de Él, para que podamos estar firmes, para que podamos estar en santidad, en su justicia y haciendo su voluntad. Así es que un saludo grande, grande para todos ustedes. Como siempre digo, un saludo para todo el norte del país, para toda la zona centro, para toda la zona sur del país. Shalom Ubraja para todos y para cada uno de ustedes. Les va a saludar mi esposa en estos momentos. Como siempre estamos trabajando juntos en la obra de Yahweh. Reciban su saludo en estos momentos. Hola, qué bendición hermanos que estemos nuevamente conectados por a través de estos medios. Les bendigo, deseo shalom para sus vidas, para sus familias y deseando que esta instancia que nos volvemos a reunir podamos compartir palabra de Yahweh. Les bendigo, deseo con todo mi corazón que esta semana que ya está terminando, porque ya estamos a jueves o miércoles, estoy como un poquito perdida, a jueves, sea una semana o un término de semana en bendición. Agradeciendo siempre a Yahweh que nos permita poder a través de los medios de estas redes sociales, poder estar conectados con ustedes, poder entregar palabra de Él. Cada vez que Él nos pida salir lo haremos porque a Él obedecemos, porque solo a Él seguimos y obedecemos en todo lo que Él nos pida. Y cada vez que Él nos pida compartir palabra de Él, lo haremos, porque estamos para servirle, estamos para honrarle, estamos para engrandecer su nombre y para hablar de esta verdad que debe conocer mucha gente, porque el tiempo se acerca, porque Yahshua está a las puertas, está a puertas de venir por su remanente fiel, por el remanente que no se ha cansado, que no se ha fatigado, o a lo mejor sí está fatigado, pero no se ha rendido, no ha bajado sus brazos y sigue con esa fe intacta en nuestro Yahshua HaMashiach. Les bendigo. Sé que los tiempos son peligrosos para el mundo, pero nuestro amado Yahshua HaMashiach nos prometió que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos y Él cumplirá su palabra, porque Él no es hombre para mentir. Él es fiel a su promesa y Él cumplirá.
Su palabra dice que aunque la promesa tardare, que esperemos por ella, porque sin duda llegará. Les bendigo, deseo con todo mi corazón que sean fortalecidos por Yahshua HaMashiach, por su Ruach, y que el tiempo que nos quede, el tiempo que Yahweh nos permita compartir con ustedes sea un tiempo de bendición. Les bendigo, deseo con todo mi corazón que sean enormemente bendecidos y que esta jornada podamos compartirla y podamos estar en unidad. Shalom, shalom, les bendigo, bendiciones para todos. Muy bien, ahí estaba el saludo de mi esposa. Y recuerden, siempre estamos orando, estamos clamando a Yahweh por ustedes. Lo hacemos en humildad, lo hacemos en obediencia. Es un mandato de que todos debemos orar los unos por los otros. La enseñanza de Yahweh así lo establece, la firme confirma Yahshua y posteriormente todo el mover apostólico también. Así es que sabemos que la oración es vital e importante en nuestra comunicación con Yahweh, que debe ser a diario, debe ser en humildad, debemos ser piadosos sin duda para hacerlo. Así es que los invitamos a que desde ya puedan dejarnos ahí abajito en los comentarios tu necesidad, por qué quieres que intercedamos. Recuerda que somos aliados en oración. La idea es que esto pueda ser mutuo y que juntos podamos interceder delante de Yahweh los unos por los otros, pues Yahshua intercede por nosotros delante de Yahweh. Así es que los invito para que ustedes nos escriban y, y a todos les vamos a responder sin duda. Si hay sugerencias, si hay consultas, recuerden, siempre por inbox. Todos los que tengan alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna interrogante, si estamos en posibilidad de responder, lo vamos a hacer sin ningún problema. Pero escríbenos por inbox. A todo lo que es petición de oración, alguna necesidad que debemos presentar delante de Yahweh, obviamente ahí en los comentarios. ¿Te parece? Ok, para que podamos fluir y así estar en comunión los unos por los otros. Estos días han sido días de verdad tensos. Hemos estado viviendo momentos de verdad asombrosos. Todo lo que ha ocurrido en el mes de agosto ha sido sin duda sorprendente. Lo que ocurrió en Beirut, lo que está ocurriendo en Israel. Poco se ha hablado de los ataques que han ocurrido en Israel, en la Franja de Gaza. Eh, Todo lo que se habla de la pandemia, todo lo que está ocurriendo en términos económicos a nivel mundial, etcétera, etcétera y etcétera. Sin duda no es algo simple, no es algo casual. Aquí hay algo que dice que Yahshua está pronto a venir y el fin de las cosas también, sin duda. Es lo que la palabra de Yahweh dice. Así es que los invito a que estén todos expectantes, estén orando, santificándose cada día más, buscando más de Yahweh y aprendiendo más y más de Él. No lo sabemos todo, siempre lo hemos dicho, no nos jactamos de nada en absoluto, simplemente lo que de gracia recibimos es lo que compartimos contigo. A toda la gente que está aprendiendo y está recibiendo esta luz que es Yahweh, que es Yahshua y que es su Ruach, y que al igual que nosotros están entrando en la verdad verdadera, hago la hipérbole, porque así es, la verdad verdadera de la Sagrada Escritura, que es Yahweh, el Padre, Yahshua, el Hijo y el Ruach, ¿no? Su Espíritu. A todos ustedes ánimo, ánimo, fuerza, vigor del Ruach a sus vidas, carácter, determinación en permanecer y hacer que este maravilloso nombre provoque vida en sus corazones. A toda la gente que está recién recibiendo esta impartición y que quizás de pronto le cuesta un poco soltar los antiguos rudimentos que la religión y que la fascinación, ¿no?, de la Babilonia, que nos tenía tan encantados, les es difícil soltarlo, ¿no? Pero en Yahshua todo es posible porque el cambio lo hace Él, la transformación lo provoca Él en la medida que obedecemos a su palabra. No hay efecto más notorio de Yahweh en el creyente
que obedecer a su palabra. Eso es lo más potente para poder eh, reconocer a Yahweh y que su transformación comience en nosotros. Mientras no obedezcamos, vamos a estar en rebeldía y por ende totalmente exentos del reino de Yahweh, de su Malhut. Vamos a estar totalmente fuera, lejos, distantes. Por eso es vital obedecer, creer, amarlo y experimentar su gran amor y su gran bondad. Así es que a todos ustedes, a cada uno, mucho ánimo, mucho ánimo. Así es. Yahweh está por nosotros, a nuestro favor, y Yahshua también viene rápido, raudo. Así que estén todos orando, clamando y suplicando. Hoy día queríamos compartir un tema que es bastante escabroso para algunos, un tema que es un tanto misterioso, intrigante, pero también muy apasionante, y que tiene que ver con el anti-Mashiach. Así es, vamos a hablar del anticristo, ¿no? O del anti-Mashiach, el que quiere imitar o reemplazar o falsificar al verdadero Mesías. Y lo vamos a tratar de compartir completo porque es bastante información y esperamos que tú estés ahí anhelante, deseoso, deseosa de recibir esta información que no es menor, no es menor. Sin duda que Yahshua viene, pero así como Él viene, también la manifestación del inicuo también será un hecho, y de lo cual Yahweh quiere rescatarnos, ¿no? Tú sabes, para que podamos estar firmes. Amén. Así es que todo esto lo podemos recibir a través de su Ruach, a través de la revelación de Yahshua, a través de la palabra de Yahweh, y, y Él nos revelará todas las cosas. ¿Te recuerda? Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia, como lo dice el libro de Juan en el capítulo 16, Así del es. verso 13 al 16, y dice, y cuando venga el poder de lo alto, el Ruach de la verdad, ese los guiará toda la verdad, pues no enseñará por su propia cuenta, sino que enseñará todo lo que oiga y les anunciará las cosas venideras. Él me glorificará, porque me recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Todo lo que tiene el Abba es mío, dice Yahshua. Por eso dije que recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Dentro de poco ustedes no me verán, pero poco más tarde me verán. Palabras proféticas de Yahshua acerca del envío del Ruach como poder, ¿no? Al creyente y también proféticamente de su pronto regreso. Por eso estamos compartiendo esta palabra. Así que vamos a entrar a descifrar el enigma, ¿no? Que ante la palabra es tan claro como el agua, pero que debemos escudriñar y tiene que ver con el anti-Mashiach. ¿Ok? ¿Quién podría ser? Vamos a entrar de lleno, ¿no? Si el volumen está un tantito bajo, te pido por favor que tú aumentes el volumen de tu móvil o de tu laptop donde lo estés viendo. Aumenta un poquito el volumen para que puedas escucharlo de la mejor manera, ¿vale? Si escuchas de pronto mucho ruido de automóviles, obviamente ya está aumentando el flujo vehicular en todo Santiago, así es que es inevitable que de pronto se escuche ahí un vehículo como ahora. Pues bien, muy bien. Si estás conectado, avísale a tus amigos, a tus amigas, hermanos, para que todos puedan entrar en este interesante tema, el anti-Mashiach o el anticristo, para hacerlo más entendible. ¿Quién podría ser, pongan atención, el anti-Mashiach y qué haría, ¿no? ¿Será un europeo? ¿Será un árabe? ¿Será un empresario? ¿Será un judío? ¿Será un sirio? ¿Será un católico? ¿Será un rabino ortodoxo? ¿Será un presidente actual? ¿Será un predicador de renombre? ¿Será un empresario ultramillonario? ¿Será un brujo? ¿Será un medium? ¿Será un carismático predicador, como te dije? ¿Será un musulmán? ¿Será un medo persa? ¿Será un jeque árabe? En fin, el misterio para reconocerlo parece ser bastante confuso, pues los candidatos son varios a nivel mundial y son muy variados y parece que todos potencialmente cumplen con los requisitos, ¿no?
Pero la palabra de Yahweh nos dirige para que podamos comprender y entender lo que parece un enigma y, y estemos todos atentos, ¿no? Antes debemos reconocer cuándo y dónde aparece por primera vez este término, anti-Mashiach, o el que quiere reemplazar al Mesías. Esto lo encontramos en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 18. Y dice, hijitos, ya es la última hora, y como oyeron que el anti-Mashiach habría de venir, así también en este tiempo han surgido muchos anti-Mashiach. Juan lo menciona, pero está detallado aún por los profetas en toda la escritura tiempo atrás. Amén. Ok, ocurre con Juan al mencionarlo por primera vez, pero esto está graficado y profetizado en la antigüedad y es lo que vamos a intentar dilucidar. Eh, las señales que tanto nos muestran y anuncian el regreso de Yahshua también anuncian, pongan mucha atención, la aparición del hombre de pecado. Él también prepara su aparición ante toda la humanidad y será un ser en extremo poderoso, altamente influyente, carismático, inteligente, lleno de habilidades y características que los hombres y las mujeres de esta sociedad y la que viene amarán. Recordemos que originalmente se muestra muy bondadoso, recuerda, se muestra muy bondadoso, pero dará cacería, pongan atención, a la iglesia tibia que quedará cuando Yahshua rescate a su remanente fiel. Esta cacería que el anti-Mashiach hará es sobre la iglesia de la Odisea, recuerda, la iglesia tibia de la cual hablamos hace tiempo atrás y que está en los mensajes que puedes encontrar en nuestro blog. Entonces, este ser que va a aparecer primero muy bondadoso, tratando de unificar al pueblo, a los pueblos, al mundo, resolver problemas económicos, políticos, en fin, la gente lo va a amar. Su primera aparición será de manera sorprendentemente bondadosa, que muchos van a venerar incluso, para luego convertirse en el ser más cruel que ha pisado la tierra jamás y que dará, como te digo, cacería a todo el remanente que quede de la iglesia de Yahweh, de Yahshua, que aún no ha sido totalmente purificada. Entonces, este ser va a ir en contra de todos estos. Este ser se volverá contra todo lo que es santo, se volverá contra Israel y contra todo lo que representa el nombre de Yahweh el Eterno y de su Hijo Yahshua. Así es, ponga mucha atención. Irá contra todos los hombres que aún no conocen a Yahshua, incluso más o menos comprendemos que hará y cómo lo hará. Más o menos ustedes entienden la marca de la bestia y la mano y la frente, en fin, y todo eso. Ah, entonces, vamos a buscar qué es lo que nos dice la palabra de Yahweh para, para comprender este gran hombre que va a dominar la tierra por un breve tiempo que le ha sido permitido gobernar. Pero ponga mucha atención, este tiempo que viene después de que la quejilá de Yahshua es arrebatada, o la iglesia de Yahweh, ¿no? Es arrebatada, o rescatada, mejor dicho, se desata en el mundo el caos más terrible, más cruel, más descarnado que haya vivido la humanidad. Desde eventos climáticos totalmente aumentados, fenómenos naturales totalmente aumentados, eh, efectos en los aires, en el espacio, en el sol mismo, en la luna misma, hasta la vida de los seres humanos en opresión, violencia, acoso, persecución, encarcelamiento y hasta muerte. Recuerda que en el tiempo del gobierno del anti-Mashiach, el pueblo, como te dije, creyente en Yahshua, será perseguido, acosado y miles serán muertos y asesinados por este hombre. Y, y tú y yo no debemos estar aquí. Amén. Por eso nos santificamos, por eso buscamos
a Yahshua de todo corazón, pues queremos estar con Él. Así Cuando esto ocurra, no puedo decirlo cómo será, no puedo graficarlo, pero me imagino que Yahshua toma a su remanente fiel, lo alza y en la medida que lo alza se manifiesta el anti-Mashiach o se manifiesta el anti-Mashiach y Yahshua toma a su iglesia. No sabría decirlo si es antes, después, si es un breve lapso, si lo alcanzamos a ver o no, en fin. Pero creemos que Yahshua rescata a su remanente fiel, pues no somos para ira. así Y la ira es. de Yahweh se manifiesta en los 3 últimos años y medio que le es permitido, ¿no?, al anti-Mashiach tener dominancia mundial. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver qué dice la profecía de Daniel. Tenemos que ir al profeta Daniel. Esto está en el capítulo 2 del verso 31 al 45. En este capítulo, Daniel describe una estatua que soñó el rey Nabucodonosor. Esta estatua simboliza de manera increíble el sistema y el gobierno del anti-Mashiach de principio a fin. ¿Ok? Así es que vamos a leer, ¿no?, lo que aquí dice. La visión mostró al rey Nabucodonosor una estatua, y en esa estatua 4 reinos mundiales. El oro, la estatua estaba construida por diferentes metales, ¿no? El oro, que era la cabeza, que representa el reino de Babilonia. Luego estaba el pecho, ¿no? La plata, que representa los medo-persas. Luego el bronce, que era toda esta parte del abdomen. El bronce, que representa el imperio greco-macedonio. Y el hierro, que era los muslos, el imperio romano. Luego sigue la visión, ¿no? El gobierno del fin consiste en 10 reinos unidos y están simbolizados en los pies, que es lo que ve el rey y que interpretó Daniel. Los pies de la estatua eran de hierro más barro cocido. Este último que menciona la estatua es el que proféticamente simboliza al gobierno del anti-Mashiach. A lo largo de la historia han aparecido diversos anti-Mashiach, muchos, muchos, muchos. Y todos han sido reconocidos por su deleznable acto contra la humanidad y aún contra la fe hebrea, contra la fe judía. Y encontramos en la historia los más renombrados o los más connotados, como lo fue Calígula, Nerón, Napoleón, Hitler, y el renombrado Saddam Hussein, ¿no? Y etcétera. Han habido muchos otros a lo largo de la historia por su política en contra de la creencia en Yahweh, muchos ateos, en fin, por mencionar los más famosos. Pero todos fueron figuras políticas, sin duda, con grandeza y con un poder absoluto tremendo, pero ninguno calzó con el perfil que caracteriza al último anti-Mashiach, el verdadero anti-Mashiach. Recuerda, este personaje gozará del amor de la gente, gozará del amor de los pueblos y los van a venerar. Y esta característica no se dio en ninguno de los anti-Mashiach que lo antecedieron. Fueron odiados, fueron criticados, cuestionados, etcétera, etcétera. Así es que ponen mucha atención. Vamos a ver 13 características del anti-Mashiach según Daniel. ¿Ok? Muy bien. Los libros de Daniel y de Apocalipsis están vinculados proféticamente y ambos dan el cuadro perfecto acerca del anti-Mashiach, ¿no? Más otros libros que vamos a ir mencionando y profetas que afirman y confirman estas características, ¿no? Citaré varios textos bíblicos con su explicación de modo muy simple y sencillo para que podamos comprenderlo, ¿no? Espero que tú también seas responsable y cuando leas o veas nuevamente este video, busque los textos y los puedas leer y releer. Y lee también el contexto del texto que vamos a estar compartiendo. Ojalá y con una Biblia la más cercana a la original. Ojalá y la más cercana al original. Recuerda que la Biblia actual que hoy tenemos tiene varios desvíos muy sutilmente puestos que de pronto nos llevan a otro lado, ¿no? Y no a lo que verdaderamente la palabra de Yahweh dice.
Quiero que comprendan mucho la simbología, el barro cocido y el hierro. Aquí hay simbolismos. Recuerda, los pies de la estatua representan el gobierno del anti-Mashiach y es hierro y barro cocido. El hierro por lo general simboliza terquedad, simboliza rebelión, simboliza tiranía, crueldad, dolor. Incluso también se manifiesta en algunos contextos como religión o anarquía, el hierro. Y aún esclavitud. Y el barro cocido simboliza al hombre. Barro cocido simboliza al ser humano en su creación, en su gestación. Y este barro cocido simboliza los 10 reinos que representan los dedos de los pies de la estatua. 10 reinos, recuerda lo que dice la palabra que vamos a leer más adelante. Sé que muchos de ustedes también manejan esta información y más o menos tienen el cuadro más o menos completo acerca del anti-Mashiach. Muy bien. Vamos a Daniel, al capítulo 2, del verso 31 al 44. Vamos a leer bastante Biblia, así que para que vayas pendiente de lo que estamos hablando. Dice, lo que viste de los pies y de los dedos, que en parte era de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, significa que este reino estará dividido, pero en él habrá algo de la firmeza del hierro, tal como viste que el hierro estaba mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, así el reino será en parte fuerte y en parte débil o frágil. Wow. En cuanto a lo que viste que el hierro estaba mezclado con el barro cocido, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se pegarán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con el barro. Amén. Esta es la visión que dio Daniel. ¿Qué dice este texto? Dice que el reino del anti-Mashiach será uno dividido. Un reino dividido, pero políticamente amalgamado. Eh, Recuerda, el símbolo del barro con el hierro que no se mezcla. ¿Me entiendes? No se puede mezclar porque una esencia es orgánica, la otra siendo también orgánica está fundida, está forjada, por lo tanto es imposible que puedan mezclarse. Y eso genera o eso simboliza la fragilidad que tendrá este imperio que prontamente se alzará en el mundo. Segunda característica, la débil unión de países le otorgarán el poder total. Destruirá 3 reyes y oprimirá a los hijos de Israel, a los hijos de Yahweh, que deben ser purificados por fuego. Será un ser de carne y hueso, por atención, para vivir entre los hombres y así poder reinar. Entonces, este ser anti-Mashiach que se levanta viene personificado, carne y hueso, pero el Ruach que lo posee es el Ruach del Antimashiach, es el mismo Satanás o Hasatán que está en este hombre de manera plena. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, del 12 al 13, dice, los 10 cuernos que viste son 10 gobernantes que todavía no han recibido un reino, pero que por una hora reciben poder como gobernadores con la bestia. Estos tienen el mismo sentir y propósito y entregarán su poder y fuerza a la bestia. Entonces, estamos viendo que lo que ve, en este caso Juan, es que estos cuernos son gobernantes, son reyes, ratificando nuevamente lo que dice Daniel, de que los dedos de los pies o cuernos, ¿no? Son gobernantes, son reyes. Estamos hablando de reinos terrenales, y de la misma humanidad surge un hombre que también será empoderado de todo el poderío mundial de estos reinos y que será su gran potencial para reinar sobre la tierra. ¿Ok? Tercera característica, el anti-Mashiach intenta hacer la paz entre judíos y árabes. Este anti-Mashiach va a negociar con ellos. Este pacto será quebrantado y con ello el inicio de la gran tribulación que dura 42 meses, es decir, 3 años y medio. Recordemos los intentos que han habido de paz entre Israel y los árabes por tantos años. Han habido varios presidentes que han servido de mediadores para poder gestar esta paz entre las naciones, y ahora hace muy poco, a comienzo de año, vimos cómo hubo un intento potente, poderoso,
de Trump con Israel y así establecer la paz, y ahora hace poco, hace unos meses atrás, se manifestó. Ya listo, que en cualquier minuto esta paz tiene una firma ya completa y total y se manifiesta la supuesta paz entre el mundo árabe e Israel. ¡Wow! Tremendo. Esto está en Daniel 9:27. Dice, por una semana él confirmará una alianza con muchos y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Bueno, vemos aquí en Daniel lo que profetizó, ¿no? Y que hoy vemos. Es la paz que se intenta establecer y que como señal para todo el mundo creyente de que estamos prontos a vivir el más grande y terrible tiempo para la humanidad. ¡Wow! Esto es sorprendente. 4. Este anti-Mashiach se va a engrandecer y destruirá reyes y hablará con arrogancia y altivez. Su mensaje será magnificado desde lo bueno y apreciable hasta lo más soberbio y altivo y altanero. Como te digo, tendrá los dos polos, muy bondadoso al comienzo y después va a manifestar una soberbia, una arrogancia que nadie dará crédito. Vamos a ir al libro de Daniel, al capítulo 7, verso 8. Dice así Daniel, mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, crecía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los cuernos anteriores, y vi que en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba arrogancias. Estas arrogancias habla grandes cosas, cosas magnificadas, cosas sublimes, cosas muy excelsas, como te digo. Comienza de lo bueno, bueno, muy bondadoso, hasta que después manifiesta lo más terrible y lo más cruel. Esto es parte de su carácter, parte de su forma, pues es el mismo Hasatán en la vida de este ser, de este hombre. Quinta característica, su imperio será mundial, recuerda, será mundial formado por 10 naciones. Es el reino último del imperio ilustrado en la estatua de Daniel, existiendo por corto tiempo antes del retorno de Yahshua y que será aplastado por nuestro amado Mashiach. Amén. En el libro de Revelaciones, en el capítulo 13 en adelante, dice, yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar. El mar simboliza multitudes, por lo general las muchas aguas simbolizan personas, pero también puede ser literal. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre las cabezas de ellos nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Y Hasatán le dio poder a su trono y con autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue sanada, y el mundo entero se maravilló y seguían tras la bestia. Esta visión que tiene Juan habla del poderío que va a tener su imperio formado por 10 naciones. Hay cosas que me gustaría guardarme respecto de estas bestias, pues también revelan quién es la supuesta gran ramera que menciona la escritura y que lo tengo en otro mensaje que te lo voy a compartir lo más pronto posible para que tengamos un hilo conductor de lo que estamos compartiendo, porque muchos se van a asombrar de quién es en efecto la gran ramera. Debes entender y comprender que Hasatán también ha escrito o también ha establecido una nube de humo respecto de lo que la verdad de Yahweh dice para camuflar eh, las directrices correctas y así desviar a los hombres a otros puntos que lo alejan totalmente de la verdad y así permanecer en el engaño. Por eso mucha gente dice, no, la gran ramera es la Iglesia Católica, la gran ramera es esto y lo otro. Y de pronto estamos muy, pero muy lejos de que sea así. Por eso me voy a guardar ciertos detalles para compartirlo la próxima vez. Amén. Muy bien. Sexta característica, el anti-Mashiach poseerá un poder sobrenatural, poder que se verá reforzado por el falso profeta, quien es su mayor promotor. Esta es la segunda bestia. Hará milagros y asombrará a los hombres, los engañará con señales sobrenaturales,
será un reconocido líder religioso. Hay gente que postula que el falso profeta actualmente sería el papa actual. Hay otros que en efecto resurge un líder religioso nuevamente que emplaza a este papa, pero este líder religioso de pronto no tiene nada que ver con el catolicismo. Ajá. Y entonces, ¿quién será? Dirán ustedes. ¿Quién será? Insisto, vamos a ir dilucidando poco a poco el tema y generar este misterio, ¿no? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 11 al 14, dice, vi otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón, como cordero. Ese es un símbolo de religiosidad, símbolo de fe en algo o en alguien, pero no habla como santo, sino que habla como un dragón. ¡Wow! Tremendo. Y él ejerce todo el poder de la primera bestia antes de él y hace que el mundo y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida sanada hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del Shamaín, fuego del cielo. ¡Wow! Al mundo en presencia de los hombres, engaña a los moradores del mundo los milagros que tuvo poder de hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores del mundo que hagan una imagen de la bestia, que es la segunda, que tuvo la herida de espada y vivió. El falso profeta será un conocido líder religioso. Insisto, pongan mucha atención a lo que ocurre en el mundo árabe, pongan mucha atención a lo que ocurre en Israel y a lo que ocurre en el. Pongan atención a la alianza que está pronta a concretarse. Pongan mucha atención porque va a haber un surgimiento de personalidades que de pronto pensábamos que nunca iban a aparecer y que van a tomar un gran protagonismo a nivel mundial. Atentos al mundo árabe, atentos a lo que ocurra en Israel, atentos a lo que ocurra con el mundo católico y el Papa. Mucha atención. Entonces, sorprendente. ¿Quería decir algo? Ok. Séptima característica, el anti-Mashiach será persuasivo, carismático y locuaz. A ver, lo más parecido a él en la tierra podría ser la característica que distinguía a Hitler. Pongan atención, ¿por qué digo de Hitler? Porque hablará arrogancias, pero también hablará lisonjas. Será condescendiente, pero muy fiero a la vez y muy terrible también. Hitler fue odiado por millones, pero también fue amado y honrado por millones. Digamos, sería un poco el prototipo de hombre, ¿no? Que manifiesta un carácter muy similar. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, verso 20, dice, y acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había crecido y delante del cual había caído 3, este cuerno tenía ojos y una boca que hablaba arrogancias y parecía ser más grande que sus compañeros. Saltamos al capítulo 8, verso 23. Al final del imperio de ellos, cuando los transgresores hayan legado a su colmo, se levantará un rey de aspecto fiero y entendido en enigmas. Fiero y entendido en enigmas. Por eso digo, este hombre va a ser muy persuasivo, muy carismático, muy locuaz, pero también muy misterioso. Y como hablará enigmas, la gente se va a sorprender y lo amará y lo va a llegar a venerar. Wow, tremendo. La característica 8. El anti-Mashiach se sentará en el trono de Yahweh. Después de los 3 años y medio, después de la confirmación del pacto de paz, cuando digo 3 años y medio, son los primeros 3 años y medio de tribulación antes de que comience la gran tribulación. Después de la confirmación del pacto de paz, pongan atención, pues ya hay amagos de paz en el Medio Oriente. Eso ya está ocurriendo. Donald Trump está esperando el momento propicio para que este tratado de paz se llegue a firmar y se haga oficial y se haga legal. La primera intervención que tuvieron, recuerden, fue un pacto de facto entre Arabia e Israel. ¿Se acuerdan que les comenté por allá por el año 2017, pero comenzó el 2002 más o menos, empezó este pacto de facto
algo que no es legal, no es oficial, pero sí en relación a lo que se ve, a la realidad, se asume como teóricamente o tácitamente un pacto de alianza, pero todavía no es legal. Y ahora se está estableciendo ya como algo literal, algo literal. Por eso digo acá, el anti-Mashiach se sentará en el trono de Yahweh, pero después de los 3 años y medio primero, cuando se haga paz, él llegará y se sentará en el lugar santo. El lugar santo para los judíos es Jerusalén o Jerusalén y exigirá ser adorado como Elohe Yahweh. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dirá que ese trono siempre le perteneció. ¿Qué país o qué nación siempre dice que la ciudad santa les pertenece? Usted defina. ¿Qué nación es la que le exige a Israel que les devuelva lo que es suyo? Tremendo. Estamos hablando del mundo palestino, estamos hablando del mundo árabe. Ok. Dirá que ese trono siempre le perteneció. Esto hará cesar los sacrificios, pon atención, que ya se están realizando desde el año 2016 en Israel. Ajá. Y comenzará los 3 años y medio de la gran tribulación posterior y final. Vamos a leer textos bíblicos. Daniel 9:27. Por una semana él confirmará una alianza con muchos y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Sobre alas de abominaciones vendrá el desolador hasta que el aniquilamiento que está decidido venga sobre el desolador. Es decir, se va a sentar, hará toda su cruel y terrible obra para después ser aniquilado. Daniel 11:31 dice, entonces se levantarán tropas de su parte y contaminarán el santuario, la fortaleza, quitarán el sacrificio regular y pondrán la abominación desoladora. Nuevamente está hablando de que van a entrar en el lugar santo de Jerusalén y lo van a corromper. Daniel 12:11. Desde el tiempo en que sea quitado el sacrificio regular hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, 3 años y medio. Lean estos textos, pues allí se expone la abominación desoladora que el antimashiach hará sentándose en el trono. Y pongan atención a Mateo 24 del 15 al 21, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del verso 3 al 4, como tarea para que lo puedan leer y así complementar los textos que ya hemos leído. Característica 9. El antimashiach hará lo mismo que quiso hacer Nabucodonosor. ¿Y qué quería hacer Nabucodonosor? Que toda la tierra y todo hombre, sea rico o sea pobre, se inclinaran ante él como si fuera Elohe, como si fuera Yahweh. Y todo aquel que no se inclinase tendría obligatoriamente e irremisiblemente que sufrir la pena capital, que es morir. Es decir, todo aquel que no se inclinase ante la estatua de Nabucodonosor sería muerto. Y mayormente este anti-Mashiach, ¿no?, asesinará a todos los santos de Yahweh que no se dobleguen ante él. ¡Wow! Tremendo. Ustedes ya conocen la historia de Daniel y los 3 hebreos, ¿no? Cuando no deciden arrodillarse. ¿Y qué es lo que ocurre? Los meten en el horno de fuego y el ángel de Yahweh los protege y los guarda. ¡Qué tremendo! En el libro de Daniel, en el capítulo 7, verso 21, dice, yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, porque eso hizo Nabucodonosor, esto hará el antimashiach. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, verso 7, dice, le fue dado hacer guerra contra el resto de la descendencia de los Kadoshim, de los santos, y vencerlos, y le fue dado poder sobre todas las tribus y lenguas y naciones del mundo. Por eso te digo yo que el anti-Mashiach va a tener un control total del mundo, solo el tiempo que Yahweh le ha señalado y nada más. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 4 en adelante, dice, luego Juan, vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi además las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Yahshua y por guardar la palabra de Yahweh.
Estos eran los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la aprobación y confirmación por la marca sobre su frente y sobre su mano. Y los muertos en Yahshua, por haber sido fieles, volvieron a la vida, o a la Hayim en hebreo, ¿no? Entonces, lo que quiso hacer Nabucodonosor en la antigüedad fue que la gente lo adorara, porque él se creía un dios. Y los que no obedecían a este mandato serían simplemente muertos. Donde vemos el efecto de respaldo y de resguardo de Yahweh en Apocalipsis. Es que los tres hebreos que son metidos al horno de fuego no mueren, porque Yahweh los protege. La diferencia con lo que hará el anti-Mashiach es que estos que no han doblado su rodilla a la bestia sí sufrirán muerte. La gran mayoría va a sufrir muerte y la muerte es por decapitación. No doblaron sus rodillas ante el anti-Mashiach y él los asesinó. Pero dice el texto que estos fieles por gracia de Yahshua volvieron a la Hayim, volvieron a la vida. Viene el tiempo de la recompensa y de la venganza de Yahshua por estos decapitados y volverán a la vida con gran honor y gloria de Yahweh y de Yahshua por haber sido fieles. Esta es la iglesia de la Odisea que se depura en este proceso de gran tribulación. Por eso es importante y vital que hoy tú y yo nos santifiquemos y busquemos de Yahshua para que ese tiempo no sea para nosotros y podamos tener parte en la primera resurrección, podamos tener parte en el primer rescate que hace Yahshua a todo el remanente fiel. Así es que, mis amados, tiempo ya. No podemos esperar más tiempo. Hay gente que yo he escuchado cuando he compartido este tema y me dicen, yo quiero verlo, yo quiero estar allí, yo quiero ver, quiero saber, ahí para tener una fe ahí firme y saber qué es esto, si es verdad o no. Yo le digo, estás hablando necedades. Va a ser el tiempo más terrible que la humanidad pueda vivir. No te lo aconsejo en absoluto. Hoy es día de salvación, hoy es tiempo de arrepentimiento, hoy. Hoy hay que hacer teshuvah. No estamos hablando fantasías ni nada, esto viene, esto va a acontecer en un abrir y cerrar de ojos. Millones de personas van a desaparecer, no estarán más en la faz de la tierra y todos han de ser seguidores de Yahshua. Cuando ese evento ocurra, el lamento mundial va a ser, pero estrambótico, va a ser asombroso, va a ser terrible. Ese día negro viene sobre la humanidad. En un abrir y cerrar de ojos el mundo se va a paralizar por este gran, desaparecimiento de personas. ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? Van a haber accidentes aéreos, van a haber accidentes automovilísticos, explosiones, va a haber todo un desatar de caos a nivel mundial porque personas en trabajos esenciales, creyentes en Yahshua, serán rescatados, serán tomados. Y todo eso quedará sin manejo, sin control, en los laboratorios, en las Fuerzas Armadas, en los hospitales, en empresas, en aviones, aeropuertos, vehículos, minas. Wow, ¿qué más puedo decir? Esto será un caos a nivel mundial. Lo que para unos es una bienaventuranza, pues es Yahshua rescatando a su remanente, para otros será la pesadilla más terrible, por cuanto han desobedecido la voz de Yahweh, que les ha dicho desde el comienzo, el novio viene por su novia, viene por sus vírgenes. ¿Me estás comprendiendo el punto? Por eso es importantísimo estar atentos a todo lo que está ocurriendo y poder estar en paz con Yahshua y con Yahweh el Padre. Décima característica, el anti-Mashiach tendrá dominio mundial. Nuevamente tomamos el tema, ¿no? Su poder será global y aunque tendrá gran poderío militar, siempre habrá oposición de Yahweh hasta que sea aniquilado. Tendrá dominio total y mundial, pero habrá, habrá gente recibiendo a Yahshua de igual manera. En el libro de Daniel, en el capítulo 11, del verso 44 al 45, dice,
Asimismo extenderá su mano a las otras tierras, y la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los lubios y los cushitas estarán a sus pies. Pero una noticia del oriente y del norte lo espantará. Saldrá con gran ira para destruir y aniquilar a muchos. Instalará sus tiendas reales entre los mares y en el glorioso monte Kadosh. Entonces llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esto está hablando de la última y gran batalla que se vivirá en el Armagedón, ¿no? Donde por fin será totalmente destruido. En el libro de Daniel, en el capítulo 11, verso 31, dice: entonces se levantarán tropas de su parte y contaminarán el santuario, la fortaleza, quitarán el sacrificio regular y pondrán la abominación desoladora. Pon mucha atención a esto. En ese tiempo que profetiza Daniel, ocurre en el tiempo de la gran tribulación. Recuerda, hay dos testigos que aparecen, son profetas de Yahweh, que aparecen en el tiempo de la gran tribulación y hacen guerra literalmente contra el anti-Mashiach, contra la bestia y el falso profeta. Y no lo pueden detener porque son dos profetas que Yahweh levanta con gran poder y hacen descender del cielo fuego y etcétera, etcétera, etcétera. Es gente que tiene un poder de verdad sorprendente. Muy bien, sigamos leyendo. Uh, la onceava característica es que el anti-Mashiach no tendrá respeto o afecto por las mujeres. Esta es una característica personal que él tiene. Pero da la casualidad que pareciera que no es que sea homosexual, quizás sea eunuco, lo más probable, pues su religión dominante le impide ese afecto. Será un juez pervertido, sin duda, pues no hace caso a ninguna deidad, no se somete a ningún Dios, por decirlo así, existente, menos a Yahweh, el verdadero Elohe. Eh, Hay una religión imperante en el mundo y que tiene un cierto trato con las mujeres, y esto lo hemos sabido a través de las noticias y a nivel mundial. Y es una crítica que el mundo prácticamente le hace a todo el mundo árabe, de cómo trata a sus mujeres o cuál es la forma o la manera en que se designan ahí los roles o qué potestad tiene el hombre sobre la mujer. Y nosotros que somos el mundo occidental, vemos que la mujer es inferior al hombre en muchos, muchos aspectos. Y no solo en ese sentido, sino que también en términos violentos. Hemos escuchado de muchos testimonios de mujeres árabes, musulmanas o islámicas que han sufrido de verdad violencia extrema a causa de sus esposos. Y eso allá es ley. Wow, tremendo. Entonces lo más probable es que Anti-Mashiach no es que sea homosexual, sino que simplemente no tiene afecto por las mujeres porque sigue una tendencia, sigue un credo que obviamente está totalmente exacerbado, producto de quien lo domina, y quien lo domina es Satanás. Daniel 11:37, no hará caso de la deidad de sus padres, ni del aprecio por las mujeres, no hará caso de deidad alguna, porque se engrandecerá de todo. O sea, este anti-Mashiach se cree tan full, tan grande, tan sorprendente, que se considera a sí mismo Dios y desprecia, en este caso, a las mujeres, que viene a ser como un toque que lo distingue de los demás reyes. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La doceava característica, el anti-Mashiach conmoverá la tierra y asolará la ciudad santa. Es uno de sus misiones, ¿no? Querrá cambiar todo lo que Yahweh estableció como mandamiento. La religión dominante actual quizás no será tocada, pues nunca ha obedecido. ¿Cuál es la religión dominante? Eh, ¿Cuál crees tú que es la religión dominante en el mundo actualmente? ¿Sí? El cristianismo. El cristianismo es la religión dominante actualmente y la sigue, ¿sabes qué religión? El Islam. Así es. Se habla de que el Islam en pocos años va a alcanzar un nivel de seguidores
más grande que el cristianismo incluso. Hay un crecimiento del Islam y del mundo musulmán tan fuerte que los estudiosos dicen que prontamente va a superar el número de cristianos en el mundo actualmente. Entonces, lo más probable es que la religión dominante no sea tocada en su totalidad, pues nunca ha obedecido. Y me refiero al cristianismo. Pues hay un alto porcentaje que no sigue a Yahshua, no sigue a Yahweh, no obedece Torah y no cree todo esto. Es más, lo rechaza tajantemente. Es lo que escribí en algún post días atrás, cuando digo que es triste ver gente que dice amar a Dios, amar a Jesús, pero cuando uno les muestra o uno les habla de los verdaderos nombres que están escritos en la palabra de Yahweh, que está argumentado bíblicamente, que está detallado históricamente, y aún en la arqueología misma vemos que sí existe este nombre y que es real y que es el original, aún teniéndolo frente a sus ojos, no lo aman, lo rechazan totalmente. ¿Qué me dice esto? Simplemente que hay gente aún viviendo en Babilonia y no ha huido de allí. Por lo tanto, están bajo el engaño y la fascinación, bajo la mentira de la religión. Tremendo. Entonces, este anti-Mashiach simplemente querrá cambiar todo lo que Yahweh dijo, todo lo que él estableció como mandamiento, ah, y, y por lo tanto nadie podrá vivir me refiero a comprar y vender, si no adora a la bestia y su marca, que es un nombre. Si vamos a los escritos originales, hay toda una controversia entre si es un número, la marca, o si es un nombre. Todo indica que lo que está escrito en el original no es un número, sino que es un nombre. La marca de la bestia, el nombre de la bestia. Entonces, ¿qué nombre es? Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué nombre será el que aparece allí en el libro de Galut, ¿no? En el libro de Daniel, en el capítulo 7, del verso 25 y 26, dice, Él hablará palabras contra Yahweh, el Supremo, y oprimirá a los santos de Yahweh. Intentará cambiar las festividades y la ley. En su mano serán entregadas durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero el tribunal se sentará y se le quitará el dominio para ser exterminado y destruido por completo. Me encanta lo que dice el libro de Daniel y cómo lo expone. Habla de todo lo que hará el antimashiach, pero inmediatamente dirá, pero será exterminado, pero será destruido, porque Yahweh no le dará más tiempo del que ya le asignó. ¿Me entiendes? Tremendo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, en el verso 17, dice, para que ningún hombre que viva en ese tiempo pueda comprar o vender, excepto el que tenga la marca o el nombre de la bestia. Precisamente las multitudes que tienen su nombre y adoran el nombre de la bestia y la marca de la bestia en la mano o en la frente. ¿Qué será en la frente? ¿Será un tatuaje? ¿Será un chip? ¿Qué es? ¿O es una acción? ¿O es una cosa figurativa? ¿O es un símbolo? La mano derecha será una marca, será un chip, o también es figurativo, o también tiene que ver con un acto de fe, con un dogma. ¿Qué será? Lo vamos a ver más adelante. Te me dirán, pero dígalo ahora, dígalo ahora. La característica número 13, el anti-Mashiach hará todo lo posible por ir contra Yahweh, contra sus hijos. Y volvemos al comienzo, ¿no? Será cruel, perverso, salvaje, no tendrá misericordia, su deseo y objetivo es destruir totalmente la imagen de Yahweh en los hombres. Luchará una y otra vez hasta que sea destruido finalmente él y todas sus huestes en el mundo, una vez se cumplan los 3 años y medio de la gran tribulación. Yahshua mismo regresará y lo destruirá con el aliento de su boca. ¡Wow! Qué maravilloso y qué es bueno es nuestro Yahshua, nuestro hermano mayor, nuestro rey, nuestro soberano, el Hijo Santo de Yahweh. Qué magnífico Yahshua. Cómo obedecen todo al Padre, cómo protege el tesoro de Yahweh que son sus hijitos, tú y yo. ¡Wow! Que en el tiempo final viene el que ha querido asolar la vida de los hombres desde que estos fueron creados y que es Hasatán.
Yahweh es muy bueno. Vamos a leer algunos textos bíblicos. En el libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 verso 8 dice, entonces se manifestará el sin Torah, a quien el maestro y pastor Yahshua matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esta es la segunda venida, ¿no? Cuando ya viene con todo su reino, con todo el Malhut de Yahweh, instalarse directamente en la tierra. Daniel 7:11 dice, entonces yo miraba a causa del sonido de las palabras arrogantes que hablaba el cuerno. Miré hasta que mataron a la bestia y destrozaron su cuerpo y lo entregaron a las llamas del fuego. Nuevamente vemos cómo el anti-Mashiach es destruido. Apocalipsis 19:20. La bestia fue apresada, con ella el falso profeta que hacía señales en presencia, con los cuales engañaba a los que habían de recibir la marca de la bestia adorando su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, que es la prisión donde ellos van a estar, ¿no? En el libro de Apocalipsis capítulo 20 verso 10 dice, y Hasatán, que los engañaba, fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también está la bestia y el falso profeta, y serán destruidos para siempre. Estas 13 características rescaté de las Sagradas Escrituras respecto de este ser que no es otro que el mismo Satanás en el cuerpo de este hombre de pecado. Insisto, muchos anti-Mashiach han surgido en el mundo siendo hombres malvados y todos bajo el dominio del espíritu que se opone al verdadero Mashiach Yahshua y al Padre Yahweh Elohim, ¿no? Ah, Son 13 características y yo sé que a lo mejor tú también estudias y has encontrado más cualidades, más características. Bueno, gloria a Yahweh si es así, ¿no? Vamos a intentar buscar la nacionalidad del anti-Mashiach, ¿no? Veamos qué dice la escritura acerca del anti-Mashiach y su nacionalidad, y para esto debemos ver qué pistas nos da la palabra de Yahweh. No encontramos en las Sagradas Escrituras que indiquen que el anti-Mashiach sea un personaje europeo, por ejemplo, o romano. Simplemente no existen argumentos sólidos y potentes para poder ratificarlo como tal. Pero sí aparecen datos y guías muy reveladoras que vamos a compartir y a tratar de descifrar. ¿Les parece? Vamos a ver algunos textos bíblicos que hablan de un ser enigmático y cada vez que es mencionado se opone a la obra de Yahweh, o es altivo o es bestial. ¿Ok? Muy bien, pon atención. Primero, se le da el concepto de el rey fiero y enigmático. Se levantará un rey bélico y violento y experto en intrigas. Daniel 8:23. Recuerda, al final del imperio de ellos, cuando los transgresores hayan llegado a su colmo, se levantará un melech de aspecto fiero y entendido en enigmas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Los países mencionados aquí en estos reyes son los medos y los persas. Wow, pon atención, pon atención. Al final del imperio de ellos, este imperio que menciona Daniel, de acuerdo a la estatua que vio Nabucodonosor, son los medos, son los persas, son los griegos. Entonces, este rey fiel y enigmático que sale al final de este imperio, quién sabe si pertenece a estas naciones. Por lo tanto, puede estar aquí escondida su nacionalidad, medo, persa y griego. Básicamente es el imperio seleucida, seleucida que viene de los seleucos, ¿no? Del imperio dividido de Alejandro Magno, y básicamente todos eran árabes. Ojo, ponga mucha atención. El rey malvado, el verdadero Mashiach, será quitado y vendrá un rey nefasto y destructor de todo. Daniel 9:26 dice, después de las 72 semanas será quitado el Mashiach, el ungido, y no quedará nada de él. Rescate, ¡fum! Viene Yahshua, ¡fum! No quedará nada de él, ¡fum! De su santo remanente fiel, ¡pum! Arrebatado, rescatado, con violencia. Y el pueblo de un gobernante que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con cataclismo será su fin, y hasta el fin de la guerra está decretada la desolación. Este es un rey malvado.
después que proféticamente Yahshua rescata a su remanente, llega este rey malvado. Fíjate, el primer apelativo, nombre que se le da al antimashiach, el rey fiero y enigmático, luego el rey malvado. Ahora, hay un texto que habla del pastor indigno. El pastor indigno, pon atención. Este texto habla de los malos pastores, sin duda, pero es muy curioso ver cómo su castigo por ser negligente es duro eh, e indigno y que es ejemplar como castigo. Por eso se usa proféticamente para describir al anti-Mashiach, que no cuida la oveja, sino que la busca, la abusa y la destruye. Esto está en el libro de Zacarías en el capítulo 11, verso 17. Dice, hay del pastor indigno que abandona el rebaño, que caiga una espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Su brazo se le secará, su ojo derecho se le quedará ciego. Entonces uno dice, wow, qué duro castigo para un pastor. ¿Será que este pastor proféticamente está hablando de aquel gran hombre que aparece queriendo salvar a la multitud, pero finalmente se vuelve contra ella misma solamente para destruirla? Tremendo, ¿no? El otro concepto que se le atribuye al anti-Mashiach es el hombre destructivo, el sin Torah, sin instrucción, sin guía. En otras palabras, el rebelde, el anárquico ante Yahweh. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2 del verso 3 al 4, dice, nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre sin Torah, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama divino o que se adora, tanto que se sentará en el tabernáculo de Yahweh Elohe, haciéndose pasar por Yahweh Elohe, el sin Torah, el ben de perdición, así también se le llama al antimashiach. Y también en Idgalut, en Apocalipsis, encontramos que también tiene un nombre, un apelativo, la bestia. Básicamente, desde el capítulo 11 al capítulo 20, se habla de la bestia, a veces mencionando el sistema político y religioso dominante y al mismo anti-Mashiach. Entonces, vemos 5 apelativos del anti-Mashiach de las escrituras, que son datos importantes, ¿no? El rey fiero y enemigo, el rey malvado, el pastor indigno, el hombre destructivo o el sin Torah y la bestia. Cuando tú veas estos conceptos en la Biblia, proféticamente estaríamos haciendo la congruencia, ¿no? De que en efecto se está hablando del anti-Mashiach. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Producto de que el epicentro en que la visión de la profecía se da, podríamos deducir entonces que el anti-Mashiach podría ser de origen seleucida, como te comentaba. Los seleucidas, la palabra seleucida viene de la palabra seleuco. Seleuco significa diádoco y diádoco significa sucesor. Esta era una dinastía de militares que dividieron el imperio de Alejandro Magno y que se proclamaron reyes de Egipto, reyes de Asiria. Ahí estaban los árabes, estaban los griegos y estaban los turcos. Si esto es correcto, el hombre de pecado tendría que nacer de esta cuna. ¿Me comprendes? Tendría que nacer de esta cuna. Oh, gracias, mi amor. Disculpen, hermanos, pero me acaban de dar un cafecito. Ok, gracias, hermano. Entonces, se me hace muy llamativo y muy interesante, de acuerdo al epicentro profético, ¿no? Terminando el reinado de hierro, que es el romano, pero antes le antecedió el medo-persa, eh, antes de que aparezca el reino cocido de hierro, de barro cocido y hierro, cómo precede todo por las características, la negación total a Yahweh, la negación total a Yahshua. Lo más probable es que el anti-Mashiach proceda del mundo árabe. De verdad es sorprendente. Vamos a ver otros datos para poder ir definiendo con mayor claridad. Hay 11 datos más que encontré en la Sagrada Escritura que hablan del origen del anti-Mashiach.
Pongan mucha atención. Vamos a analizar varios textos bíblicos. Quizás se repitan algunos, como te dije, pero es para dar forma, ¿no?, al origen del anti-Mashiach que pronto va a venir a las naciones en todo el mundo y de lo cual tú y yo debemos escapar. Y la única forma de ser rescatado es ser fiel a Yahshua, fiel a Yahweh, en obediencia, en fe, en temor, en arrepentimiento, en Teshuvah, en reconocer a Yahshua. Pongan atención, reconozcan a Yahshua. Es su nombre verdadero. Es su nombre verdadero y real. Toda lengua y toda rodilla se doblará ante ningún otro nombre, ante el nombre de Yahshua. Y lo digo así, con urgencia, con temor y temblor. El único nombre ante el cual se dobla toda rodilla y toda lengua confiesa es en el nombre de Yahshua. Yahshua, el Ben Kadosh de Yahweh, el Hijo Santo de Yahweh. Amén. He compartido en otras oportunidades acerca de la Gran Babilonia, de la cual hay que huir. Hemos compartido también los nombres santos, los verdaderos nombres santos. Hemos compartido del origen, cuándo nació el cristianismo, cuándo nació decirle a Yahweh, Jehová, decirle Cristo, decirle Jesús, definiciones que son históricas, que son gramaticales. Hay argumento bíblico e histórico de que eso no proviene del origen, sino que ha sido posterior, ha sido acomodado, ha sido falseado, ha sido mezclado. No hablamos por hablar, no te digo esto por hablarlo o por creerme el más erudito, no lo soy en absoluto. Simplemente porque, así como Yahweh me mostró su verdad a través de la palabra y él usó la historia misma para ratificarlo, lo mismo hacemos ahora. Es tiempo ahora ya de hacer teshuvah, de hacer arrepentimiento. Amén. Hacer tefilá, oración. Oración para que Yahweh pueda provocar en nosotros cambio profundo, real, radical, humillarnos ante Él y que Él pueda sacar toda esta niebla que por años ha estado en nuestro entendimiento y lo que nos impide ver la verdad. Hoy tú estás a tiempo de reconocer el verdadero nombre del Salvador y es Yahshua. Yahshua el Mesías, el Hijo Santo de Yahweh, el único y verdadero Elohe, el Todopoderoso, el Soberano, el Adonai. De ti depende, ¿ok? Muy bien, vamos a ver entonces 11 datos más del origen de este anti-Mashiach. Dato 1. Atención al imperio griego-macedónico. Comprendamos que Siria, pongan atención, fue parte de este imperio que menciona la visión de Nabucodonosor. Uno de los textos certeros acerca del anti-Mashiach es Isaías 10:5. Dice, ay de ti, Ashur, ay de ti, Siria, la vara de mi ira en cuya mano como un garrote está mi furor. Hace connotación al mundo árabe, Siria. Y fue parte importante del imperio griego-romano. Pongan atención a ese dato. Dato 2. El asirio, un nombre revelador. Muchos dicen que esta nación, que también fue Seleucida, dará a luz al hombre de pecado y lo distinguen con ese nombre. Otro texto muy revelador acerca de esto, de su nacionalidad, está también en Isaías 14:25. Dice, para quebrantar a Asiria o al sirio, wow, en mi tierra, para aplastarlo en mi montaña, y se quitará de ellos su yugo y será quitada de su espalda su carga. Dice, wow, tremendo, para quebrantar a Asiria. Y otras traducciones dicen al sirio. Qué tremendo. En mi tierra. Recuerda que el anti-Mashiach va a Israel, va al epicentro de lo profético a nivel mundial, el pueblo de Israel, en mi tierra. El pueblo de Yahweh siempre será Israel, para bien o para mal, santo o corrupto, es su hijo, lo creó desde el comienzo y así será hasta el final. Y el asirio, ay de ti Asiria, wow, dice,
te quebrantaré en mi tierra. Tremendo, ¿no? Curioso, revelador, al menos para mí. Dato número 3, también se habla del rey del norte. El rey del norte, otro título que también se le atribuye al anti-Mashiach. Es interesante mencionar que las naciones del norte de Israel, que son Turquía, Europa y Grecia, a todos ellos, en todos ellos emigraron los asirios. En el reino del norte, están al norte de Israel, ¿no? Europa, Grecia, Turquía y demás naciones árabes están al norte y todos los sirios ¡bum!, emigraron hacia esos continentes y países. Daniel 11:15. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistir. Al sur obviamente está Israel, el mundo occidental. No habrá fuerza sobre ellos, serán potentes. Todo el poder de las bestias les será dado al antimashiach y se levantará con un poder global. Tremendo, el rey del norte. Otro dato, el número 4, Daniel 7 y 8. Es sorprendente cómo el profeta Daniel recibe como visión y revelación de dónde es el antimashiach que estará presente en los tiempos del fin. El gobierno o imperio que siempre se menciona en el capítulo 7 y capítulo 8, en las visiones del antiguo imperio sirio o llamado imperio otomano o seleucida. Desde el capítulo 7 y el capítulo 8, el imperio que se menciona es el imperio otomano seleucida, que básicamente era el imperio turco, Asiria, árabes, y donde la religión dominante es el Islam. Wow, tremendo. Permiso, hermanos. Ay, qué rico que está mi café. No es publicidad por si acaso, ¿eh? Muy bien, sigamos. Entonces, en el capítulo 7 y 8 de Daniel, este gobierno seleucida o otomano, que también se llama. Y aquí el mundo árabe tiene una dominancia increíble. Por eso también son datos que nos dan evidencias de dónde puede venir el anti-Mashiach. Dato número 5, pongan atención, el imperio romano. Pongan atención a esto. Su identidad está escondida hasta el día de su manifestación, sin duda, está escondida, ¿no? Pero las escrituras nos dan indicios de quién podría ser. Proféticamente se habla de un imperio que revive y de este imperio surge el anti-Mashiach. Muchos dicen que es el imperio romano, pero todo indica que será el imperio otomano revivido, que tuvo una vigencia de 6 siglos, ¿no? Este imperio fue el poderío turco-árabe, pongan atención a esto, que en sus orígenes casi conquistó toda Europa, parte del reino del norte. La referencia la encontramos en Primera de Juan 2:22. Dice, ¿quién es mentiroso sino el que niega que Yahshua es el Mashiach y el Ben de Yahweh Elohe? Este es el anti-Mashiach. Es el que niega al Abba Yahweh y al Ben Yahshua como su enviado. Dice, para que lo puedas entender, ¿quién es el anticristo sino el que niega al Padre y al Hijo? Este es el anticristo, el que niega al Hijo y niega al Padre. El imperio romano no niega al Padre y no niega al Hijo. ¿Por qué? Su problema es creer en ellos de manera errada. Ese es el gran pecado del mundo romano, que creen en el Padre y en el Hijo de manera errada, lo cual es mortal, lo cual obviamente es blasfemo, lo cual es herético, y que lamentablemente los hace pecadores delante de Yahweh. Entonces, el imperio romano difícilmente podría ser que niegan al Padre o niegan al Hijo, pero no niegan su existencia, ¿no? Pero sí lo hace la fe islámica o la fe musulmana o el imperio otomano de la época. Amén.
Ellos no creen en Yahweh, no creen en Yahshua, y todo aquel que niegue la existencia y los nombres santos son considerados anti-Mashiach, según Primera de Juan. Amén. Así es que pongan mucha atención cuando la palabra de Yahweh toca estos puntos que son tan como pasan tan de largo y son trascendentales. ¿Qué religión en el mundo niega al Padre y niega al Hijo? Es el mundo árabe, es la fe islámica, son los países arábicos, pues ellos no reconocen a Yahweh sino a Alá. ¿Me entiendes? Y bueno, ahí hay otro tema que es muy interesante compartir y que ya vamos a tocar. Otro dato, el número 6. Ojo a cada imperio de la visión de Nabucodonosor. El anti-Mashiach puede salir de cualquiera de los imperios que conquistó Alejandro Magno. Y debemos poner atención al más importante y poderoso, que fue el de Grecia y de Macedonia. Allí las naciones eran Babilonia, Grecia, Egipto, los persas, los macedonios y etcétera. Estas naciones actualmente, ¿cuáles serían? Pon atención. Babilonia sería Irak, árabe. Los persas o Persia sería Irán, árabes. Macedonia sería Albania, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovenia, que son países en donde fueron abundados por migraciones sirias, también árabes, aunque hay una multietnia, ¿no? Pero prima la fe islámica. Grecia viene a ser Macedonia del Norte, ahí está Montenegro, Rumania, Serbia, la zona europea de Turquía, y etcétera, etcétera. Entonces tenemos que poner mucha atención al imperio de Alejandro Magno. Era un imperio seleucida, helénico, es decir, venían de la dinastía de los Seleucos, lo que te hablé hace un momento atrás, de donde nace Alejandro Magno, y helénico por cuanto era griego, pero esta vez todo indica que será seleucida otomano, es decir, seleucida árabe. Y las naciones actuales del imperio de Alejandro Magno, todas fueron otomanas, la mayoría fue otomana. Su gran imperio, cuando crece, abarca un territorio árabe, pero gigantesco. Y los idiomas que ahí se hablaban era turco, griego y árabe. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Sigamos adelante. Otro dato, el número 7. Otra pista poderosa puede ser esta. Uh, el mismo pueblo que destruyó el templo la primera vez, que fueron los babilonios, y luego en el año 70, que fueron romanos seleucidas, será el mismo que lo vuelva a destruir y a blasfemar, siguiendo la descendencia de pecado del inicuo. El mismo pueblo que lo hizo al comienzo, lo hará otra vez. Recuerden, Antíoco Epífanes, que fue el rey de Siria, contaminó el templo de Israel con una sacrificó un cerdo, blasfemando el lugar sagrado de Yahweh. Esto quiere hacer el anti-Mashiach y lo hará. Se sentará en el trono de Elohe y dirá que él es Elohe. Nuevamente vemos a Asiria en escena. Recuerda, el pueblo que lo destruyó al comienzo, el mismo pueblo lo hará al final. Y nuevamente entramos en el gobierno otomano seleucida, Antíoco Epífanes, rey de Siria en ese tiempo, y el que va a manifestarse nuevamente. ¿Quién será? ¿De dónde vendrá? ¿Será un sirio? ¿Será un árabe? ¿Será un musulmán? ¿Será un...? ¡Wow! Pero te aseguro que europeo no es. No es. Otro dato, el número 7, la forma y manera en que él ejerce su poder. Pongan atención a esto. Lo hace mediante el miedo y su forma es la muerte. Recuerden el testimonio de los que Juan vio en visión. Él vio las almas decapitados a causa de creer y guardar el testimonio de Yahshua en ese tiempo. Aún no reviven porque Juan lo vio en visión. Y todos estos estaban decapitados o tenían señal de haberlo estado. Solo existe un credo religioso en el mundo que tiene como pena capital la decapitación. No uno, son tres básicamente. Los árabes.
Arabia Saudita tiene como pena capital la decapitación. Qatar, pena capital, la decapitación. Y Yemen también tienen la pena capital por decapitación. Algunos no lo hacen, hay otros que tienen esta pena capital y otros también tienen el ahorcamiento. Hay algunos países que no realizan esta pena capital hace muchos años, pero de tiempo en tiempo se dan ejecuciones de este tipo en estos países y está legislado como tal. Entonces nuevamente vemos que están los países árabes con esta forma de ejecutar a su gente. Y da la casualidad que Juan ve las almas de los decapitados. Nuevamente, ¿no te resulta curioso que tenga mucha relación con el mundo árabe? No, no estoy diciendo nada en contra de los árabes, en absoluto, todo lo contrario. Todos tienen la obligación, todo ser humano de la religión que sea, testigo de Jehová, mormón, adventista, islámico, musulmán, ortodoxo, qué sé yo, cuántas otras sectas existen y religiones en el mundo, otras etnias, multietnias, politeístas, etcétera, en fin, todos, sin excepción, deben reconocer a Yahshua. Lo que estoy hablando es lo que dice la Biblia respecto de lo que va a ocurrir muy pronto. Y estas naciones tienen protagonismo vital. Por eso Yahweh, cuando habla de salir de Babilonia, no solo le habla a los cristianos, o a los evangélicos, o a los católicos, a todo el mundo, de la religión que sea, a todo el mundo, y que puedan reconocer a Yahshua ahora y ya. Hoy es tiempo de salvación. Hoy. El dato número 8, la marca en la mano derecha o en la frente, que también nos habla de esta bestia. La bestia supuestamente, o el anti-Mashiach, instaura un sistema y una forma en que nadie puede comprar, nadie puede vender, a no ser que tenga la marca en la frente o en su mano derecha. Póngala mucha atención que en el original bíblico no aparece ninguna marca o número, se los dije al principio. En particular, acerca de la marca de la bestia, uh, todo básicamente es una manipulación escritural bíblica desde los orígenes. Allí se menciona un nombre y no un número. Y hace mención a un Dios y no a un Dios, a un credo, y no a una identificación numérica, rara, confusa. Pongan mucha atención a lo que les voy a decir. A ver, el Islam o el mundo musulmán considera la mano derecha pura. Con ella come y con ella saluda. Y la mano izquierda es considerada impura por las labores que tiene que hacer con ella, que básicamente son higiénicas. Por lo tanto, si la mano derecha llegara a estar herida o maltrecha, no te saludan con la mano izquierda. A lo más te dan el codo, pero por lo general simplemente se excusan de tener la mano derecha en malas condiciones y no te van a saludar con la mano derecha, porque es importantísimo para ello. Curioso, ¿no? Curioso. ¿Sabían que cuando el mundo islámico ora, posan sus frentes, ¿no?, al suelo mientras elevan sus rogativas? La marca de la bestia está en la mano derecha y está en sus frentes. Hago una pregunta, ¿será acaso que esta marca simplemente manifiesta el poder religioso del anti-Mashiach? Eh, usará en ese tiempo que es el Islam, y es desde allí donde emerge esta figura tan enigmática. Wow. A ver, en el original bíblico, lo que aparece en vez del 666 es un nombre. Y ese nombre es Alá. En el original es Alá. Apocalipsis 3:18 dice: aquí existe sabiduría, busquen inteligencia, porque quien la tiene calculará la multitud de la bestia, porque es la multitud de un hombre que siguen, y su multitud es una religión, es un credo religioso. El número 6
Jamás se escribió, es una añadidura. Y muchos hablan de los escribas antiguos, ¿no? Para no poner la verdad y así generar, ¿no? Una adecuación, si se quiere el término, adecuar la escritura para sus fines, para fomentar su ideología, su misticismo y poder establecer ellos un patrón de conducta hacia su poder absoluto, como lo hizo el gobierno, el imperio romano, ¿no? El imperio griego. Pero todo indica que este número jamás existió, pero sí existió el concepto de un credo religioso dominante en ese tiempo. Y nuevamente vamos a la estatua del rey Nabucodonosor. Los medo-persas fueron alta en su gran porcentaje mundo árabe. Egipto, Siria, eh, Turquía y todos los países derivados, ¿no? Babilonia que en su tiempo también árabe, el mundo helénico en esos años tenía una nomenclatura de religiones y un alto porcentaje era mundo árabe. Por lo tanto, este número 666 no aparece en el original. Hay un estudio profundísimo, muy profundo, que hizo un gran hombre de Yahweh, un gran maestro, uh, que, que habla acerca de esto. Es un estudio tan profundo que es sorprendente cómo la manipulación de los orígenes de la escritura fue grotesca, terrible, al punto de crear, ¿no? Esta numerología, de la cual también, como es una subcultura bíblica, nótese, una subcultura bíblica, extra bíblica, también creó sobre eso una forma y una manera mística de ver a Satanás, de ver el infierno, de ver el paraíso, de ver el purgatorio, de ver cosas que nunca existieron ni van a existir, pues no son bíblicas, y en las cuales está asentada un sinnúmero de religiones y de credos que son falsos. Tremendo, es tremendo, tremendo. Vamos a otro dato curioso. Uh, Esto tiene que ver básicamente con la religión islámica, que es el dato número 9, el último imán Mahdi. El último imán Mahdi. A ver, este concepto o este título significa el guiado por Alá o el Redentor. Este es el profeta o Mesías que esperan los islámicos y según sus profecías viene a resolver los asuntos del mundo y a traer paz antes del fin de las cosas y a establecer la religión verdadera a toda la humanidad, el profeta islámico. A todos los imán han sido sucesores del profeta Mahoma, todos. Este sería el imán número 12, que debería venir ahora en este tiempo. El mundo islámico también espera su Mesías. Otros dicen que este imán Mahdi vendrá con Yahshua mismo. Mira lo que creen en su teología el mundo islámico. Algunos dicen que este imán vendrá con el mismo Yahshua para confirmar que la fe hebrea es falsa, lo que revelaría entonces que no sería el esperado este imán Mahdi. Quizás este es el profeta que trae al ungido, lo que calzaría con el falso profeta y el anti-Mashiach. ¿Comprenden la relación que intento expresar a modo de pregunta y de interrogante? Dato curioso, el imán Mahdi pronto está a aparecer también en el mundo árabe. También lo esperan y que viene a resolver los problemas del mundo. Y tú puedes buscar en las noticias, puedes buscar información acerca de esto y te vas a encontrar con esta misma información. No está oculta, no está velada, no está con misterio en absoluto. Ahí está tal cual. Y que tiene cierta relación, obviamente, con lo que estamos hablando acerca del anti-Mashiach y sus características. Sorprendente. Está el dato 10, que también es la relevancia religiosa que tiene el Islam. La única religión que ha tenido un auge importantísimo al pasar de los años, como te comentaba, ha sido
justamente el Islam, que cuenta con más de 1.700 millones de fieles, más de 1.700 millones de fieles presentes en 50 países en donde básicamente es mayoría. Como les decía, según esta encuesta es del 2020, el Islam sigue sumando adeptos y al parecer va a superar al cristianismo. Qué tremendo. Otro dato relevante es en torno a la fe de Alá. Te voy a explicar un poquito lo que simboliza Alá, la palabra Alá. Existe el uso del nombre Alá en todo el mundo. Prácticamente en todo el mundo mencionan su nombre. Tú dirás, no, yo no menciono Alá, yo no digo Alá. Pon atención. No todos lo saben, digo casi todo el mundo, no todo el mundo, pero casi todo el mundo. Hemos estudiado de los verdaderos significados de los nombres errados de Yahweh, ¿no? Y de Yahshua, teniendo su fundamento el griego o el latín, etcétera, etcétera. Pero el Islam tiene un nombre propio de su Dios, según el Corán, y su nombre significa literalmente, pon atención, literalmente significa Alá. La palabra Alá en español significaría Dios, con D mayúscula, y cuando se refieren a otras deidades, con minúscula. Así se establece la palabra Alá, y esa es su transliteración, no traducción, sino transliteración. ¿Me comprendes? Entonces, la palabra Alá básicamente significa Dios. Entonces, todo el mundo cuando se refiere a Yahweh, no se refiere a Yahweh como tal, sino que dicen Dios. En otras palabras, estarían diciendo Alá. De hecho, todo la palabra ojalá, 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 como queriendo decir que algo se cumpla o que algo suceda con el favor de Dios. En otras palabras, que significa quiera Dios. Esta es una palabra corta, ¿no? Es una palabra corta, arábica andaluza, arábica española, que sería oxalá con X, oxalá, y que deriva en ojalá, que significa quiera Dios, ¿no? Esta frase la hacen millones y millones y millones y millones de creyentes y de cualquier persona, al punto de que llegó a ser parte de la gramática normal de hablar. Todos decimos esto, ojalá y Dios quiera, ojalá, quiera Alá, ojalá y Dios quiera, quiera Alá. Siempre estamos mencionando Alá, 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 porque la palabra Alá significa literalmente Dios, Dios, amén. Uh, de verdad que resulta un tanto curioso, es curioso cómo, cómo se ha injertado en la mentalidad del creyente conceptos, formas y maneras de referirnos al Creador. Pero no necesariamente nos estamos refiriendo a Él si no seguimos los patrones que Él ha establecido en su palabra. De otro modo, vamos a estar hablando cualquier cosa menos refiriéndonos al verdadero Yahweh, al verdadero Elohim. Y no estoy criticando ni yéndome en contra de ninguna religión en absoluto. Lo que estoy haciendo es decir lo que la palabra de Yahweh dice y que todo hombre en la tierra debe obedecer. Todo hombre en la tierra debe obedecer. Este café que hizo mi esposa es magnífico. Entonces, eso es lo que a mí me sorprende. Podemos llegar a un punto en que estamos tan, pero tan subyugados, tan fascinados, tan encantados con un sistema que no es el sistema de Yahweh. Porque ningún hombre en la tierra que no obedezca a Torah, que no obedezca a las Sagradas Escrituras, está en la voluntad de Dios. Si no lo hace, está en anarquía, en rebeldía o bajo el sistema actual de Babilonia.
El sistema actual de Babilonia es el sistema del engaño. En un mundo en que el hombre busca sus derechos, la igualdad, la liberación de todo, el hombre busca actualmente estar libre de toda ordenanza, de toda ley, de toda imposición, para ser lo que quiere ser, lo que se imagina ser, desde la sexualidad hasta, hasta su forma o su esencia, cambiarla. Estamos llegando a un punto en que el ser humano se está autodestruyendo. Y como ese tiempo es inminente, ya es latente totalmente, Yahweh tiene que poner un freno, detener esa autodestrucción. Y esa autodestrucción es que venga Yahshua, que es el Salvador del mundo. Tremendo, ¿no? Tremendo, sorprendente. ¡Wow! Vamos a seguir leyendo a otro dato que es muy importante. El espíritu del anti-Mashiach miente desde el principio. Pongan atención. Debemos siempre tener en cuenta que el espíritu del anti-Mashiach miente desde siempre y con su mentira engaña, esclaviza las mentes. Su sistema babilónico enfatiza el encanto, la fascinación y el engaño acerca del verdadero Mashiach y hace creer a todos, a los que viven dentro de ella, dentro de Babilonia, que viviendo dentro de ella son igualmente salvos por creer en cualquier manifestación, en cualquier credo o en cualquier religión, sin importar su nombre, si es verdadero o no, da lo mismo, pues la salvación está asegurada, ya que todos apuntan a lo mismo. Y no es así, no es así. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ah, todo el que adore y ame lo que no es Yahshua, vuelvo al punto, no podrá ver misericordia y no podrá tener salvación. Ese es el engaño de Babel. Y el engaño de Babel lo potencia el espíritu del anti-Mashiach, el espíritu del engañador. Para que lo entiendas, del anticristo. Cristo también es un nombre errado. Es Mashiach, es Mesías. Y que solamente quiere engañar, engañar, engañar. Cuando el hombre de pecado aparezca literalmente, será el engaño mismo encarnado, pues seguirá engañando a toda la humanidad y no solo engañando, sino asesinando a los hijos de Yahweh, que seguirán añadiéndose en ese terrible tiempo. Amén. Mis amados hermanos, sé que muchos se confunden, sé que muchos sufren y cavilan en sus corazones cuando piensan en el nombre Yahshua y lo comparan con el nombre de Jesús o con el nombre de Cristo, pues aún no reconocen o no aceptan que el nombre que Yahweh reconoce es el nombre que él mismo le dio. Él mismo le dio, Yahshua, que significa salvación de Yahweh. Él siempre dijo que su nombre era Yahshua y que ese nombre debía ser honrado. Y lo mismo dijo Yahshua del Padre, que ese era su nombre. El espíritu del anti-Mashiach siempre va a negar la existencia de Yahshua y la existencia de Yahweh. Creará nombres falsos para desviar y engañar. Babel vive en él es dueño de Babilonia. También miente diciendo que Yahshua vino en espíritu y que no vino en carne, para así argumentar, ¿no? También el engaño y la creencia errada de trinidades, de dioses encarnados o de dioses humanados, eh, eh, y creando toda una fascinación para mantenernos alejados de la verdad. Entonces solamente podemos definir una cosa, que el espíritu del anti-Mashiach no reconoce al Padre, no reconoce al Hijo, niega que el Hijo haya venido en espíritu. De hecho, la religión islámica
no reconoce que Yahshua ascendió a los cielos literalmente. Ellos dicen que solamente ascendió en espíritu. Una vez más, denotando, digo curiosamente y aplico el concepto curiosamente justamente para, para que se entienda de que aún así está el enigma en el mundo, pero la palabra de Yahweh es tan clara. Lo más probable, y creo que así será, es que el anti-Mashiach provenga del mundo árabe, del mundo turco probablemente, que fue el último imperio. Hay datos muy curiosos que hay que investigar y que la historia lo dice. Cuando dice que la bestia fue herida y que revive. ¿Sabías que el último imperio después del romano fue el imperio otomano turco? Ese imperio otomano turco fue el que tuvo menos duración en la historia de los imperios que le antecedieron. Tuvo menos duración. Y producto de las revoluciones que tuvo, básicamente por la participación de la Primera Guerra Mundial, pues participó en ella y salió muy mal parada de ahí, el imperio otomano turco, muy mal parado. Y producto de los revolucionarios de la época, dividieron el imperio turco. Y la historia dice literalmente, el golpe de muerte, el golpe mortal para el imperio turco fueron los revolucionarios de la época que terminaron por dividirla. Y eso hizo desaparecer el imperio. Me llamó mucho la atención, pues la bestia está herida, pero vuelve a revivir por un corto tiempo, dice la Biblia. La bestia que era y que no es y que revive, pero por un corto tiempo. Es lo mismo que ocurre con el imperio otomano turco. Lo más probable que sea ese imperio que vuelve a renacer y que está obviamente en el mundo árabe. ¡Qué tremendo! El origen del anti-Mashiach, entonces, de acuerdo a las escrituras, lo más probable es que sea del mundo árabe y de ningún otro lado, por las características que tiene. Hay otro tema que me gustaría compartir contigo que es quién es la gran ramera, que es un tema que cuando lo escuches, este tema lo va a complementar completamente. Quise dejar ciertos vacíos para que tú pudieras después comprobarlo con este otro tema que de verdad es interesantísimo. Interesantísimo. Estemos orando. Esta información no tan solo es interesante, no tan solo es apasionante, no tan solo es una información que nos llena, ¿no?, el intelecto, sino que también debería llenar nuestro corazón para que podamos estar más y más cerca de Yahshua. Este mensaje debe acercarnos a Yahshua, a su perdón. Es un mensaje que nos debe mover al arrepentimiento, porque el tiempo que viene sobre la tierra es de verdad trágico, es terrible, es cruel. Es sorprendente. Hoy día, con mi esposa caminábamos por el centro de Santiago. Locura, locura afuera. Y cómo después de vivir un tiempo de tanta presión económica, de tanta presión política, de tanta presión social y sanitaria por el confinamiento, de pronto viene esta bonanza. Y yo veía a la gente comprando en las tiendas, haciendo largas filas, llevando producto tras producto. Y recuerdo que Yahweh nos habló en algún momento, vendrán bonanzas, pero así como vienen también se irán, porque el juicio sobre las naciones ya está establecido. Y todo esto que estamos viendo en algún momento va a cesar y se pondrá crítico, se pondrá de verdad crítico. Por eso es una bonanza que hay que aprovechar, una bonanza en donde decir, Yahweh, perdona mis pecados, reconozco a Yahshua, recibo a Yahshua, acepto su muerte en el madero, acepto tu salvación, pues lo enviaste por mí. Reconozcan el nombre de Yahshua y permítanle a Yahweh transformar por completo sus vidas. El hombre de pecado en cualquier momento va a manifestarse y vendrá con un amor, wow, pero después manifestará su más cruel cara. Amén. Mateos 24, 32 al 35. A ver si lo lees fuerte, ¿no? ¿Lo tienes por ahí? Sí, dice, ahora de la parábola del árbol del higo, Israel, aprended, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas,
saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas acontecer, que Él, Yahshua, está cerca, a las puertas. De cierto les digo, esta generación no pasará, la generación que vio todas estas cosas, hasta que todas estas cosas se cumplan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Wow. Aprended de la higuera. Así es. Cuando sus frutos están tiernos, tú sabes que la higuera simboliza a Israel. Así es. Israel está dando frutos, es decir, está dando señales, señales contundentes. El Tratado de Paz actualmente es una razón que no podemos evadir, no podemos omitirla, es una señal profética. Hace poco fue bombardeada, están enviando globos que incendian, sí, incendian los prados, wow, las casas. Tremendo. Bueno, frente a eso, a ese hecho noticioso que no deja de ser asombroso, estos globos incendiarios que se envían de Palestina y de otros lugares que están contrarios a Israel, la idea es poder quemar, ¿no?, sus sembradíos y cosas así. No digo que Israel sea una blanca paloma en absoluto. Yahweh sabe que Israel ha obrado mal. Yahweh debiera ser testimonio a las naciones. ¿Sabías tú eso? Israel debe ser testimonio a las naciones. Yahweh debiera ser, perdón, Israel debiera ser el ejemplo mundial, porque Yahweh lo eligió. Israel debiera ser el gran evangelizador mundial. Así está establecido en la Torá por los profetas que anunciaron lo que debía haber sido Israel y que no ha sido. ¿Sabes tú por cuál es la razón por la cual Israel no ha cumplido hasta hoy lo que Yahweh le pidió? Porque se volvió celoso. Se volvió celoso de Yahweh a tal punto de no compartirlo. Ese es el gran pecado que ha tenido Israel. Se volvió tan celoso que no comparte a Yahweh. Lo guarda para sí. Así es. Y eso es verdad. Para ellos nosotros somos gentiles, estamos exentos del amor de Yahweh. Y si tú quieres pertenecer al mundo judío, debes hacer una serie de cosas. Ellos obedecen los 600 y tantos mandatos, pero los que vienen de fuera, solamente 7, haciendo ya una discriminación como que sí, son parte, pero no tanto. Y eso es error, totalmente error, porque todo aquel que reconoce a Yahshua automáticamente pertenece al pueblo de Yahweh, automáticamente al pueblo de Yahweh, en el mundo entero. Y no es un tema de nacionalidad, es un tema de salvación universal de Yahweh por medio de Yahshua. ¿Me comprendes? Entonces, no digo que Israel, insisto, sea una blanca paloma, ha cometido muchos errores. Y tú y yo hemos cometido muchos errores. Y las naciones del mundo han cometido grandes errores. Olvidarse de Yahweh, olvidarse de Yahshua, no aceptar su sacrificio, no conocer su palabra como verdad única y universal. Todo lo contrario, aferrarnos a creencias vacías, huecas, a creencias humanas, a la mentira de Satanás, a estar viviendo simplemente a nuestra suerte, sabiendo que nuestro fin es perdición. ¿Cómo está escrito? Por eso hoy es tiempo de hacer Teshuvah. Hoy es tiempo de arrepentirnos. Hoy es tiempo de buscar a Yahweh. Amén. Muy bien, nos gustaría que nos escribieras y que nos hagas tus peticiones de oración. Pues vamos a estar orando por todos y por cada uno de ustedes. Escríbenos inmediatamente, pues vamos a orar con mi esposa terminando esta transmisión y vamos a responderles a todos y a cada uno de ustedes. Este mensaje lo vamos a subir a nuestro blog para que lo puedas leer en formato de texto. De pronto, tanta información que de pronto tengo la película un tanto clara, ¿no? Entonces, cuando tú tienes la imagen completa, puedes entrar y salir. Y a veces es tanta la información y bien tanta la pasión de entregar todo de una vez que de pronto se vuelve confuso. Pero es cosa de que vuelvas a ver el video con calma, lo compares con el escrito y vas a tener una visión ya más calmada y más tranquila de todo lo que hemos compartido.
próximo tema que vamos a compartir, si ya nos permite, es quién es la gran ramera que menciona la Escritura. Y estoy totalmente seguro que te vas a asombrar. Te vas a asombrar de verdad. Yahweh bendiga tu vida. Yahweh bendiga tu familia. Yahweh honre tu fe en Yahshua. Que Yahweh permita que tus hijos, que tus hijas lleguen al conocimiento de Yahshua. Que las cadenas de esclavitud del pecado se rompan, se quiebran. Que las maldiciones de Hasatán, del diablo, sean totalmente bloqueadas y destruidas. Que tu mente sea liberada. Que tu corazón, que tu espíritu sea libre en Yahshua, el Mashiach, y que puedas gozar de la vida eterna que solamente Él puede entregar a través de su sacrificio en el madero. Es nuestro anhelo más profundo. Son nuestras oraciones por ti. Esperamos que tú también ores por nosotros. Ha sido un grato placer compartir contigo este estudio y nos vamos a ver prontamente con un nuevo estudio que estoy totalmente seguro les asombrará. Un abrazo de mi parte, un abrazo grande también de mi esposa para ti. Shalom, shalom, shalom de parte de Yahweh. Que bendiga tu casa, tu familia. Y escríbenos que vamos a estar respondiéndoles a todos una vez que salgamos de esta transmisión. Un abrazo gigante. Shalom. Shalom, Ubraja.